Buenos días, nuevamente transmitiendo desde esta su iglesia Vayamos a los pies de Cristo. Conferencia número 3. El Dios nuestro Jehová quiere que usted entienda. Tema principal de esta conferencia número 3. Reflexionemos sobre qué, sobre la situación del ser humano. ¿Por qué el ser humano actúa de la forma en que actúa, de una forma tan violentamente drástica, de una forma tan negativa, de una forma tan nefasta? Le explico por qué. Voy a colocarle varios ejemplos muy breves. Una persona, un ser humano, odia a otra persona y quiere eliminarlo, asesinarlo, matarlo, como usted quiera llamarlo, pero se abstiene de hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que si mata, hiere o elimina a ese otro ser humano, él va a asumir unas consecuencias muy graves. Es un delito que el Código Penal establece en Colombia y en otras partes del mundo una pena máxima, podría ser de 40 años de cárcel. Entonces, la persona A no agrede a tratar de eliminar a la persona B por eso, porque le da miedo que tenga que terminar sus días en una cárcel o terminar su juventud en una cárcel. Como todos bien sabemos, una cárcel es horrible, no porque lo hubiera vivido o no en experiencia propia, sino porque ya hemos visto a través de las redes sociales que una cárcel es lo peor, eso es un infierno. Bien, el solo hecho de saber que va a estar una persona privada de la libertad por un momento ya es horrible, que diremos por muchos años, por muchos meses, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, un presidente o un dictador de una nación tiene, a diferencia de que no se abstiene de hacer eliminar personas en un conflicto con otra nación o dentro de su mismo país, no se abstiene de hacerlo porque se cree que nunca va a pagar cárcel. Aún así, muchos políticos, muchos dictadores se abstienen en lo máximo por no llegar al punto extremo de un asesinato. ¿Por qué? Porque eso puede llegar a ocasionarle a que las fuerzas militares le den un golpe de estado y, entre otras cosas, puede llegar a ocurrir que termine su periodo presidencial o termine su dictadura con un golpe de estado o por alguna enfermedad, y entonces tenga que ir a parar a una cárcel. Ellos mandan a matar si les toca en cumplimiento de ciertas normas que ellos creen que son legales, pero se abstienen. Otras personas, otros dictadores o otros presidentes de una nación, de un estado democrático o de un estado dictatorial, se abstienen simplemente porque saben las consecuencias que le van a ocurrir. Hay otros, como por ejemplo el caso de Ucrania. Este señor Putin ordena ataques, etcétera, etcétera, y él sabe que con el poder que tiene nadie lo va a poder apresar y por ende no va a ir nunca, según él, pienso yo, va a parar en la cárcel, ¿ya? Entonces, como no va a parar en la cárcel y como tiene un poder como el que tiene, como Putin, hay muchos presidentes a nivel mundial que hacen y deshacen porque pues el poder los protege. Entonces, cuando no se tiene algo por delante, lo cual le va a reclamar a él o a ella por esos actos de injusticia, de asesinato o de robo que cometió, entonces hacen lo que les da, perdónenme la expresión, lo que les da la gana. Mandan a matar, matan y bueno, y hacen y deshacen, precisamente porque ellos creen, en el caso del señor Putin, en el caso del señor, de muchos presidentes a nivel mundial, menciono el señor Putin
porque es la guerra más viva junto con la Israel, ¿no? Pero hay una diferencia enorme entre esas dos guerras, porque ellos creen que no va a pasar nada. Ellos hacen y deshacen, y ocurrió con Hitler, y ocurrió con Mussolini, ocurrió con muchísimos dictadores a nivel mundial, en tiempo antiguo, con Nerón, con, bueno, una cantidad de personajes. Entonces yo estoy seguro que estas personas nunca pensaron que ellos iban a tener que pagar esa factura. No la pagarían en vida, la pagarán o la estarán pagando después de que murieron. ¿Por qué? Porque es que la humanidad entera, gran parte de la población mundial, creen que estamos aquí para hacer y deshacer lo que nos parece, lo que nos da la gana, y que no va a pasar nada, como que si nosotros no tuviéramos un creador y un legislador que es al que tenemos que rendirles cuenta. Resumamos todo esto en un contexto muy breve. Se me recomienda mucho a mí, de una forma muy sana, personas muy queridas, allegadas a esta iglesia, a estos ministerios, a dos ministerios que hay en esta iglesia, que no hablemos del infierno, porque a ellas o a ellos les gusta más escuchar cosas bonitas, y yo estoy muy de acuerdo. Ya estoy de acuerdo con que hablemos, prediquemos cosas lindas, maravillosas, y precisamente por ese tipo de pensamiento de estas personas de muy sana doctrina, de muy buena voluntad, queriendo que esta iglesia surja con mayores vistas que casi no tenemos, con mayores visitas que casi no tenemos, nos hacen esas recomendaciones. Pastor, no prediquen del infierno, no hablen del infierno, que eso a la gente lo asusta. ¿A qué punto quiero llegar? Y es precisamente por este tipo de pensamientos tan sanos, tan saludables, que las personas nos hacen al respecto, que no hablemos del diablo, que no hablemos del infierno, que no hablemos de las consecuencias que trae el pecado de una forma tan directa y tan profunda. Es por este tipo de ideologías cristológicas sanas que las personas en el mundo están haciendo y deshaciendo, porque habemos muy pocos pastores, muy pocas iglesias a nivel mundial que nos dedicamos tanto al plan de salvación, a darles a conocer las consecuencias que tiene una persona en vida, y más al momento de morir, cuando no tiene la salvación, o cuando no se acoge a la salvación, que es lo mismo, o cuando hacen y deshacen. Ese es el motivo de esta reflexión. Las personas están haciendo y deshaciendo porque ellos creen que el infierno no existe, porque ellos creen que Dios es muy misericordioso y se les va a aguantar que le estén dando madera a la mujer, que estén robando, que estén mintiendo, porque como Dios es tan misericordioso, entonces como Dios me perdona a mí los pecados, y bueno, primero me divierto, después me convierto. Yo soy de los que opina como dijo y opinó y pensó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los verdaderos pastores cristológicos, en obediencia a Cristo Jesús y a nuestro Santo Padre Celestial Jehová, soy de los que opina y piensa como piensa nuestro Señor Jesucristo, como pensó nuestro Señor Jesucristo, que nosotros debemos, es una orden de Dios, Padre e Hijo, que debemos de hablar del infierno, porque como no se habla del infierno de la forma verdadera y continua como deberíamos de predicar la doctrina del infierno, entonces se han acostumbrado las personas a ver y escuchar un evangelio light. Todo es muy bueno, todo es muy bonito, usted es gay, no pasa nada, arrepiéntase y escuche la palabra de Dios, que Dios lo perdona, y hasta ahí llega el cuento. Es la persona gay, ladrona, mentirosa, asesina, sicario, narcotraficante, le queda eso grabado. No, pues si Dios es misericordioso, si Dios es justo, es bueno, Él sabe que yo nací gay,
que me gustan, yo como mujer me gustan las mujeres, y yo como hombre me gustan los hombres, y como Dios es misericordioso, Él entiende por qué yo voy a casarme con Carlos, o la mujer por qué se va a casar con Gloria con Ana. Entonces, porque no tienen sembrado en su conciencia, en su consciente, el saber de que existe una causa-efecto con respecto a aquellas personas que están cometiendo el pecado. Yo le pregunto a usted, base para los pueblos los fines de semana, y en las cantinas o en las fondas, yo no sé cómo llaman eso ahora, cantinas, fondas, la gente llega y coge su sueldito y saca un 20, un 30% de su sueldo, que es para el mercado de la casa, y esas personas toman trago y sientan estas niñas bonitas, señoras bonitas, como quiera ser, y los veo unos llenos de licor. ¿Ya? Entonces, si una persona de estas, un ejemplo, se gana $50 a la semana, coge de esos $50, por hablarlo de una moneda internacional, coge de esos $50, se gasta $10, ¿ya? Y son $10 que le está quitando a la canasta familiar, al hogar de la casa de él, ¿ya? Porque como él se lo merece, él trabaja toda la semana. Entonces Dios es misericordioso, Dios es bueno, y Dios me entiende a mí, que yo me mato mucho trabajando y puedo sacar $50 o $10 de mi pago, no sé, algo, ¿ya? Dios es misericordioso, Dios me entiende. Eso es lo que la gente ha aprendido con el asunto de que no prediquemos el infierno, la doctrina del infierno, que no prediquemos la causa-efecto que ocasiona el pecado de una forma profunda. Bien, otras personas, vemos como las personas, muchas damas, sin duda alguna, es bien sabido a nivel mundial, que se dedican al trabajo social, ya es aquello que llamamos, o que se llama popularmente, la prostitución. Entonces estas personas tienen necesidades, el marido las dejó, el esposo las dejó, o las violaron y tienen un niño y tienen que mantenerlo. Y como Dios es justo, dirá aquella mujer, por así decirlo, un ejemplo, pues yo me voy este fin de semana a vender mi cuerpo, dirá una mujer, me voy a vender mi cuerpo pues porque yo tengo que darle comida a mi hijo, no faltaba más, yo tengo que pagar arriendo, entonces yo me voy a vender mi cuerpo, dirá esta dama, y Dios entiende, como Dios, a mí me han enseñado que Dios es justo y Dios es misericordioso, y que yo me arrepiento y me confieso, y bueno, Dios me entiende a mí, ya, porque he visto y he oído muchas personas que me dicen a mí, pastor, déjeme así, que yo me entiendo con Dios, yo me entiendo con Dios, Él me entiende a mí, y eso está mandado a recoger, eso son puras palabras ociosas que no tienen sentido. Entonces hay una cantidad de personas a nivel mundial, tanto presidentes, ministros de guerra, dictadores, reyes, bueno, una cantidad de personas con poder sobre una población y sobre un grupo militar o sobre un armamento, que creen que pueden hacer y deshacer y que eso no va a pasar nada, ¿ya? Entonces ahí es donde está el problema. Cuando una persona me dice a mí muy sanamente, persona muy querida, que no prediquemos del infierno, es que si de alguna cosa tenemos que predicar, retomemos el tema de nuestro Señor Jesucristo, es que si alguien ha predicado el tema del infierno en el Nuevo Testamento, ¿sabe quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue la persona, Dios hecho hombre, que predicó más con respecto a la doctrina del infierno que cualquier ser humano. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo predicó sobre el infierno muchísimas, pero muchísimas veces, podemos hallar en el contexto bíblico, en el Nuevo Testamento, que nuestro Señor Jesucristo, hay 169 referencias bíblicas con respecto a la existencia del infierno y con respecto a la causa-efecto que ocasiona el pecado en el ser humano, y que estas personas que no logran abandonar su mala conducta
y estas personas que así se hubieran arrepentido, confesado y hubieran nacido de nuevo, siguen pecando. Y nuestro Señor Jesucristo nos hace unas exposiciones teológicas, bíblicas, de lo que le pasa a las personas que nacen de nuevo y siguen pecando, o a las personas que están pecando y siguen pecando y están pensando que como Dios es justo, Dios es misericordioso, entonces que Dios les va a pasar eso por alto. No, damas y caballeros, las personas o la persona que nos recomienda eso en esta iglesia lo hace de muy buena voluntad, francamente, porque es una persona que yo, aparte de quererla, la amo demasiado. Es una persona que nos ha ayudado mucho en esta iglesia, pero nosotros no podemos dejarnos guiar ni orientar por este tipo de recomendaciones tan sanas. Y es que por eso los invito para que reflexionemos sobre las consecuencias que tiene el pecado. Y una persona se muere, y esa persona muere habiendo nacido de nuevo, con una continuidad anterior a una actividad pecaminosa. Esa persona no es salva. Tenga la plena seguridad, porque el Dios nuestro Jehová quiere que usted entienda que así usted hubiera nacido de nuevo, que así usted vaya todos los días a misa, que así usted vaya cada 8 días a la iglesia, así sea usted hermano, hermana, tío, tía del pastor, del papa, del que sea, si usted no cumple fielmente como nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos enseña en la Biblia, usted tarde que temprano va a morir y va a ir a un lugar de tormento, el cual llama la Biblia infierno. Cuánto quisiera yo, créanme sinceramente, hablarles maravillas del tercer cielo, de la ciudad santa que desciende del tercer cielo sobre sobre Jerusalén, la nueva ciudad santa. Cuánto no quisiera hablarle de las 12 de las puertas que tiene la ciudad santa, que son unas perlas inmensas, no son puertas cuadradas ni rectangulares, son rectas, que la ciudad tiene las calles de oro. Cuánto no quisiera yo hablar de todas esas maravillas, pero eso no va a hacer que usted vaya a los pies de Cristo. Usted, por el contrario, se va a entusiasmar más y más en conocer las maravillas de Dios, pero no va a conocer a profundidad la causa-efecto por usted estar cometiendo fornicación, adulterio, engaños, mentiras, tradiciones, asesinatos. Eso, contarle todas estas cosas tan bonitas, no lo va a hacer a usted entrar en reacción para usted ir a los pies de Cristo. Y nosotros los pastores tenemos una misión muy importante, porque al que más se le conoce, al que más conoce, más se le exige, dice la palabra. Nosotros tenemos una misión importante, no es hablarle bonito a la humanidad, cosas maravillosas, no es esa la misión. La misión de nosotros en esta iglesia, y que es la misma de todas las iglesias, de todos los ministros, de todos los pastores de las iglesias, es predicar el plan de salvación. Primero, escúcheme con harto cuidado, nosotros lo que tenemos que hacer, no solamente mi persona ni quien me acompaña en este ministerio que es mi hijo, no, somos todos los pastores, tenemos que predicar en primera instancia, sin excepción, todos los pastores debemos de predicar, todas las iglesias debemos de predicar primero, el plan de salvación, vida eterna para el ser humano. Primeramente que todo, nosotros tenemos que entregar el plan de salvación, vida eterna para cada uno de los seres humanos. Segundo, debemos de advertirle y darle a conocer a las personas la doctrina del infierno, la causa-efecto que ocasiona cuando una persona no conoce o rechaza el plan de salvación, vida eterna para el ser humano. ¿Por qué cree usted que nuestro Padre Celestial Jehová permitió a voluntad propia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entregarse en sacrificio? Una de las películas más
que más me apasionan sobre la pasión sobre la muerte y la vida, muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, es la que sacó Hollywood como director o productor, algo así. ¿Cómo llama el productor de la película La Pasión de Cristo? Mel Gibson. Esa película para mí ha sido la más acertada, y para muchos vemos cómo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, la forma en como en ese entonces lo volvieron, lo masacraron, lo martirizaron, lo crucificaron, le dieron con un ramal con unas espuelas de cobre, le rasgaron la piel. Vemos como el salmista dice que todo su cuerpo era una llaga. Todo este sufrimiento tan horrible, tan extremadamente horrible que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que yo fuera salvo, para que usted fuera salvo, para que su familia fuera salvo, para que cada uno de los seres humanos fuéramos salvos. Y para poder entender eso, tenemos que predicarle a las personas la doctrina del infierno, la causa-efecto que ocasiona el pecado. El Dios nuestro Jehová quiere que usted entienda, que reflexione sobre su proceder, que reflexione sobre estas cosas malas que estamos o están haciendo los seres humanos. Que piense el señor Putin, Vladimir Putin, que él ahorita no le llega la cuenta, la factura por lo que está haciendo con este país que invadió, ¿cómo se llama? Ucrania, ¿ya? Que entienda él, Dios lo que quiere, el Dios nuestro Jehová lo que quiere es que él entienda que lo que está haciendo es muy malo, y que esas masacres que está autorizando él va a tener que pagar por eso. Lo mismo este señor Kim Jong, el de Corea del Norte, una cantidad de personajes a nivel mundial con un poder autónomo, militar, social, económico, y están haciendo una cantidad de cosas a sus semejantes. Estas personas van a tener un castigo muy horrible, y no lo digo ni por acusarlos, ni por cuestionarlos, ni que hablar de eso, lo está haciendo casi todo el mundo, ¿ya? Maltratando la población mundial, condenándola al hambre, a la hambruna, a los virus, una cantidad de cosas. Eso en cuanto a los líderes mundiales, pero es que no es solamente los líderes mundiales, es el señor lustrabotas, ¿ya? Es la señora que hace el aseo, es el señor el mensajero, es el conductor de bus, es todo el mundo. Por eso razón tiene la palabra en advertirnos que si no se acortaran los tiempos, nadie sería salvo. Y cuando dice nadie sería salvo, es que las personas que se mueren en pecado, habiendo rechazado el plan de salvación o habiendo violado el plan de salvación, cuando se nace de nuevo, estas personas van al infierno. Entonces, cuando se habla de salvación, ¿qué hay detrás de esa palabra salvación? Hay algo muy importante, y es que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, nació, creció, murió crucificado, con todo lo que ya sabemos, con un solo propósito: de que ni usted ni yo nos fuéramos para el infierno, sino que nos acogiéramos al plan de salvación, vida eterna para el ser humano. El Dios nuestro Jehová quiere que usted entienda eso, que todavía es tiempo de que usted se acoja al plan de salvación, vida eterna para el ser humano. Quiere que usted entienda, que empiece a abandonar de una vez por todas su mala conducta, que quiere que usted entienda que el infierno es una realidad, que el diablo es una existencia real. Quiere que usted entienda que nuestro Padre Celestial Jehová permitió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a voluntad propia de Él, con un solo propósito: de que usted no tenga nunca que ir a un lugar de tormento que llama infierno. Pero para eso debemos de cumplir los requisitos que siempre les he enseñado, que son los que nos enseña la Santa Palabra. Primero, humillarnos; segundo, arrepentirnos; tercero, confesar nuestro pecado ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo;
Cuarto, empezar a abandonar la mala conducta. Quinto, recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón para recibir el título sin merecérnoslo de cristiano. Y sexto, seguir el discipulado, que no es otro sino que pensar, decir, caminar y hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ya al momento de morir es cuando usted recibe ese premio grande sin merecérnoslo, y es la salvación. Al momento de morir es donde se recibe la salvación. La salvación no se recibe en vida, se recibe al momento de morir. ¿Y por qué al momento de morir? Como ya lo hemos enseñado antes, es que usted se muere, y si tiene la salvación vigente, ha cumplido con lo que Dios manda, con estos 6 requisitos, entonces los ángeles vienen por usted y se lo llevan a la presencia de Cristo Jesús. Pero si usted no tiene la salvación vigente, que es lo que le acabo de mencionar, los 6 puntos, entonces los demonios lo están esperando para llevárselo para el infierno. La pregunta del $1.000.000: debemos de decirle la verdad a las personas de que existe un infierno y que se van a ir para el infierno, porque déjeme decirle, de cada 10 personas, 8 cuando fallecen, cuando mueren físicamente, van al infierno, y las otras 2 personas de cada 10 personas, a duras penas, van al cielo, a la presencia de Cristo Jesús, guiada por los ángeles. ¿Y por qué le digo que a duras penas? Porque es que las personas, ya vemos como entrevistadores, hay una dama en televisión, una entrevistadora, que ella dice: es que yo estoy harta de que me estén hablando de la Biblia, que la Biblia esto, que la Biblia lo otro, que la tiene hasta aquí. Podemos ver cómo dictadores han rechazado la presencia de Cristo Jesús, la presencia de nuestro Padre Celestial. Para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Vemos cómo esta señora Madonna se burla de Dios. Mundial. Durante su actuación en los premios Brit del año 2015, se la ve vestida con un atuendo satánico y bailando alrededor de personas disfrazadas de Lucifer. Al principio de su canción, su actuación parecía ir según lo previsto, pero sucede lo inesperado. Ya, y anda exhibiendo una cantidad de temas que van en contra de la voluntad de Dios, y ni qué hablar. Ahora ya vemos pues en la iglesia cristiana como muchos pastores están volteando para otro lado, ya pensando lo que ellos creen, lo que ellos piensan, y no siguieron esa sana doctrina, ni están siguiendo esa sana doctrina. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, hijo. Más. Pastor Neyo. Y ni qué hablar de una cantidad de predicadores, de pastores, entre ellos aquellos que dicen que pueden resucitar muertos, y otros se les prestan para eso. Por ahí hay un señor, un predicador, un pastor de una iglesia de color, de personas de color, donde él es que resucita un muerto. ¿Cómo le parece mentira? Elliot, Jesus. lift your hands. Lift your hands. Mira calamasa. My good God. Barabasa tabasa.
Nombre balisokota. Zete. Hola zotokota. Marabo sheka. Hola basato. Hola basekora. Hola baharido kora. Man of is commanding life. Rise up! Come Come on! Come on! Hey! Rising! Hey! Rising up! Hey! Jesus! Jesus! Hey! What is Come this? on! What is this? Tan grande, ni que hablar de una señora por ahí que anda diciendo que el apóstol Pablo era un machista porque no autorizó el ministerio pastoral a las mujeres. Mire, los machos masculinos varones, háganse así en su oído. Repeat, please. Entonces, el apóstol Pablo me está hablando ahí. Cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo. Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito. Entonces, más para abajo dice, la justificación de su machismo. ¿Por qué? Porque la mujer fue que pecó. Yo no me lo estoy inventando. Entonces esto hay un desorden a nivel mundial en toda la población humana. Entonces a nosotros nos corresponde predicar lo que es la verdad y nada más que la verdad, y predicar la doctrina del infierno para que la persona sepa a qué consecuencias asumir al momento de su muerte física. A continuación los invito, ya después de haber reflexionado sobre la causa-efecto que ocasiona el morir en pecado, en hacer lo que a ustedes les parece que deben de hacer y no obedecer la santa palabra de Dios. La causa-efecto es una condenación eterna y eso ya se ha enseñado y seguiremos enseñando. No quiere decir que desatendamos las personas que nos hacen las sugerencias. Con mucho gusto atenderemos las sugerencias, pero las someteremos a criterio de la Biblia, de la santa palabra de Dios. El Dios nuestro Jehová quiere que usted entienda esto y mucho más. Por eso lo invito a continuación a ver y escuchar la conferencia número 4. El Dios nuestro Jehová quiere que usted entienda. Muchas gracias, muy amable, y que el Señor los guarde. Bendiciones.